Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi grupo de trabajo ha desarrollado la actividad 3, que es alteraciones neurológicas de la infancia. Mi grupo está conformado por Jessica Paola Berú Guzmán, Diego Reinaldo Chingal Termal, Tania Elizabeth Zambrano, en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas y Sociales, Corporación Universitaria Iberoamericana, Psicología Virtual, curso Seminario de Profundización 1, docente Magali Mosquera. Análisis conductual aplicado en la neuropsicología. Como punto de partida, el estudio de las relaciones cerebro-conducta solo han sido adoptado como un resultado de revisión sistemática de las epistemologías del enfoque conductista, lo que sugiere la necesidad de promover la aplicación de nuevos escenarios bajo estricto control experimental. Por ello, se tiene que los métodos útiles de conducta, respondiendo a la eficacia práctica de sus descubrimientos, donde recurren a diversas especialidades de la psicología y la neuropsicología, sin apartarse de sus fundamentos. Esta secuencia de cambios está a su vez respaldada por varios elementos explicativos que surgen de la investigación actual sobre el fenómeno de la potenciación a largo plazo, determinando como un aumento gradual de la comunicación sináptica a lo largo del tiempo, que implica la activación de factores neurotróficos activos. El arrastre depende de la exposición a estimulación eléctrica de alta frecuencia, que recibe sustratos neurales específicos, por lo cual los cambios que ocurren durante el desarrollo normal como factores adversos que ocurren pueden reemplazar las condiciones estables para nuevas dendritas, formando sinapsis y otras conexiones neuronales que luego se mantienen mediante propiedades diferenciadas del tejido neuronal en respuesta a principios conductuales y la regularidad del aprendizaje logrado a través de la capacidad del cerebro para minimizar cualquier defecto congénito o adquirido. Neuropsicología infantil. La neuropsicología infantil se refiere a la aplicación de los principios generales de la neuropsicología a un grupo poblacional específico. Los niños, por tanto, la neuropsicología infantil estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, cognición, dentro del contexto dinámico de un cerebro desarrollado. La base teórica y clínica de la neuropsicología infantil se basa principalmente en la neuropsicología del adulto, y los modelos explicativos de las dos poblaciones no se pueden equiparar porque los procesos cognitivos conductuales en los adultos son estáticos y el cerebro está completamente maduro, mientras que los niños son dinámicos, donde el cerebro aún está desarrollándose. Por ello, algunos autores como Anderson proponen 3 dimensiones del conocimiento que deben incluirse en el análisis de procesos cognitivos conductuales y su relación con el sistema nervioso. Asimismo, la neuropsicología infantil tiene una dimensión neurológica, una dimensión cognitiva y finalmente una dimensión psicosocial. Evaluación neuropsicológica. El objetivo principal en la evaluación neuropsicológica, tanto en niños como en adultos, es de determinar la presencia de cambios cognitivos y del comportamiento en individuos, en quienes se sospecha algún tipo de disfunción cerebral. Una de las razones de la ocurrencia de estos errores de generalización se debe al hecho de que la relación del cerebro y conducta en un adulto no es la misma que en la de un niño. Esto conlleva a que los problemas de aprendizaje, tales como las dislexias, digrafías y discalculias, al igual que en los problemas en la adquisición del lenguaje y el trastorno por déficit de atención, representan un motivo frecuente de consulta en la población infantil.
Trastorno de la expresión escrita. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales incluye al trastorno en la expresión escrita dentro del grupo de trastornos de aprendizaje y determina que su diagnóstico requiere de que las habilidades de escritura se ubiquen claramente por debajo de lo esperado para la edad cronológica. El nivel intelectual y la relación edad-grado escolar del evaluado. Los problemas de la escritura deben además interferir claramente con el desempeño académico y en las actividades de la vida diaria que requieran de la escritura. El término disgrafía se usa cuando hay problemas con la caligrafía y la ortografía, aunque a menudo se hace referencia a la distorgrafía en el último contexto. La 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10 no considera la existencia de ese trastorno, sino que incluye trastornos ortográficos específicos. Sin embargo, la escritura no se limita a los movimientos de la mano por complejos que sean, ni es solo aprender en el sistema ortográfico de la lengua. La escritura implica movimientos precisos y organizados que permiten la expresión simultánea de las características fonéticas, semánticas y sintácticas y pragmáticas del lenguaje hablado. Factores genéticos. Las causas de la disgrafía en el factor genético es cuando uno de los progenitores presentó disgrafía, por lo que es necesario que se evalúe al menor. Por otro lado, existen otros factores que pueden influir en la presencia de disgrafía. Ejemplo, si el niño nace con cianosis neonatal o de manera tardía, puede que desarrolle retraso psicomotor, hablar, caminar, entre otros, y por ende necesitará realizar actividades de estimulación temprana. Los síntomas no son infrecuentes, especialmente en los niños de edad escolar que recién están aprendiendo a escribir. Es fundamental que los padres detecten esta condición a tiempo porque puede causar depresión y ansiedad en los niños. Más abajo se puede encontrar criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno de la expresión escrita. También están factor psicomotriz. Son aquellos niños que no desarrollan las habilidades motoras con precisión al momento de escribir. Factor ambidiestro. Se presentan niños ambidiestros o zurdos a los que se les ha enseñado a escribir con la mano derecha. Síntomas de alerta. Dolor y cansancio en los músculos de la mano. Toma dictado o copia los textos con lentitud. Se le complica escribir sobre una línea y dentro de los márgenes. Tiene problemas para leer mapas, dibujar o reproducir formas. Se le dificulta sostener un lápiz correctamente, hacer trazos, cortar la comida, atarse los cordones, armar rompecabezas, entre otros. Le cuesta cortar el papel con tijeras. Puede deletrear con facilidad de manera oral, pero comete errores al escribirlo. Mezcla letras mayúsculas y minúsculas. Escribe oraciones muy largas. No organiza las palabras en la página de izquierda a derecha. Características. La característica esencial del trastorno de la expresión escrita es una habilidad para la escritura que se sitúa por debajo de la esperada, dado la edad cronológica del individuo, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. Generalmente se observa una combinación de deficiencias en la capacidad del sujeto para comprender textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases o de una organización de los párrafos, errores múltiples de ortografía y reescritura, por lo que la escritura se encuentra en diferentes etapas del desarrollo comprensible. Forma de evaluación.
Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar es el aprendizaje que va adquiriendo la persona y no los errores que ésta comete. Para ello nos situaremos en su línea base. Los procedimientos de evaluación se clasifican en dos tipos: formales o directos, informales o indirectos. Para evaluar si un niño tiene problemas de escritura, es adecuado comprobarlo con otros niños de su edad, nivel escolar, ambiente, sociocultura, entre otros. Y sobre todo, mediante una entrevista para obtener un mayor conocimiento de la información no verbal del niño. También es adecuado utilizar pruebas estandarizadas como son los cuestionarios. Las primeras pruebas que habría que aplicar sería algún test de inteligencia, por ejemplo el WISC o WISE, así como cuestionarios destinados a evaluar otros factores que inciden en la escritura: ambiente socioeconómico, problemas emocionales, trastornos físicos y psíquicos que pueden aparecer en la escritura. Intervenciones. Como ya lo hemos señalado, la escritura requiere de un trabajo ejecutivo con el fin de lograr el control de los diferentes elementos que intervienen al momento de componer un texto. Asimismo, hay que conocer el contexto del alumno o paciente, cultura, raza, para saber los pasos a seguir para la conciliación del aprendizaje. Primero hay que enseñar cuál es el objetivo de la escritura, experimentar o practicar repetidamente observando a los modelos expertos para llegar a la realización autónoma del escrito y por último generalizar estas estructuras a otros ambientes, por lo que para hacer un buen tratamiento primero hay que precisar dónde reside el problema. Después usar ayudas externas que pueden organizar el proceso deteriorado y por último avanzar muy gradualmente lo más simple a lo más complejo. Para recuperar es individual y específico del sujeto al que se requiere, donde se expone unas directrices generales que son: recuperación del proceso de planificación, recuperación de procesos sintácticos, recuperación del proceso léxicos y recuperación de procesos motores. Trastornos de la comunicación. Para empezar, las dificultades en el desarrollo del lenguaje en los niños presentan fallas en la adquisición normal del habla, donde muestran un retardo en el desarrollo de sus habilidades articulatorias, trastorno fonológico o trastorno en el desarrollo articulatorio, o en la fluidez y ritmo con que se produce el habla, tartamudez. Es fundamental parte de un conocimiento de los aspectos evolutivos de la comunicación y del lenguaje, donde los rasgos que caracterizan las etapas del desarrollo normal del lenguaje, con una interpretación no aislada, sino global, que contempla las múltiples variables implicadas en la comunicación y el lenguaje. Los trastornos de la comunicación forman parte del DSM-5 de los trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia. Los trastornos de la comunicación son un grupo de afecciones psiquiátricas que incluyen el trastorno del lenguaje, el trastorno del sonido del habla, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudez, y el trastorno en la comunicación social. Etapas del desarrollo. Grado 8.1. Etapas en el desarrollo normal del lenguaje. Edad de 0 a 2 meses. Características. Respuesta a estímulos en el rango de frecuencia del lenguaje. Percepción categorial de fonemas. Preferencia por los sonidos verbales. De 2 a 8 meses. Características. Diálogo madre-hijo. Orientación hacia los estímulos verbales. Balbuceo. Edad de 9 a los 12 meses. Características. Expresión de intenciones comunicativas no verbales que implican llamado de atención, rechazo, solicitud. Comprensión de unas pocas palabras dentro del contexto. Edad de 18 a 12 meses. Características.
Uso de las primeras palabras reconocibles. Comprensión de palabra fuera de contexto. Edad de 18 a 24 meses. Características. Combinación de dos palabras para formar frases telegráficas. Expresión de un rango limitado de significados. Comprensión de palabras referentes a objetos ausentes. Uso del lenguaje para solicitar información. Edad de 2 a 5 años. Características. Incremento en la longitud promedio de la frase de 2 a 4.5 palabras o más. Sobregeneralización de reglas morfológicas. Manejo de las reglas morfológicas y sintácticas en oraciones simples. Inicio de oraciones complejas. Uso de reglas lingüísticas en la comprensión de frases. Empleo del lenguaje para referirse a eventos remotos en el tiempo y en el espacio. Uso del lenguaje con fines diversos: imaginar, predecir, interpretar, otros. Incremento de la habilidad conversacional con conservación del tópico. Utilización de reglas de cortesía en el lenguaje. Selección del estilo apropiado de expresión según la situación social. Edad de 5 a 12 años. Uso de estrategias para elaborar y condensar la información. Habilidad para utilizar y comprender oraciones de tipo inusual. Desarrollo de conciencia metalingüística. Factores genéticos. La posibilidad para identificar y determinar la naturaleza estructural y funcional de genes relacionados con el lenguaje, es decir, de genes cuyos productos desempeñarían presumiblemente un papel relevante en la regulación del desarrollo y el funcionamiento de los centros neuronales que intervienen en el procesamiento de estímulos lingüísticos. Por ello, resulta del máximo interés. Por una parte, se podría servir para corroborar determinadas hipótesis surgidas en el campo de la lingüística que sostienen que la competencia gramatical adquirida donde el individuo termina su desarrollo. Esto es el conocimiento que alcanza de su propia lengua. No podría explicarse únicamente como el resultado de un proceso de aprendizaje de carácter inductivo a partir de los datos que integran el input lingüístico que se ve expuesto. Entre otros, cabe mencionar el trastorno específico del lenguaje, en adelante, TEL, la dislexia o MIN 127-700, el trastorno de los sonidos del habla, en adelante, SSD, y posiblemente algunos trastornos adicionales de prevalencia mucho menor, entre los que podríamos encontrar el síndrome de Landau-Kleffner o MIN 245-570, la epilepsia rolándica o silviana con dispraxia verbal o el síndrome de la delección del fragmento. Rosselli, Mónica y Ardila, Alfredo, 2010. Características. Las características diagnósticas centrales de trastorno del lenguaje son las dificultades para la adquisición y el uso del lenguaje debido a las deficiencias de la comprensión o la producción del vocabulario, las estructuras gramaticales y el discurso. La dificultad en el lenguaje se manifiestan por unas habilidades que se encuentran por debajo de lo esperado para la edad desde un punto de vista cuantificable y que interfieren significativamente con los logros académicos, la comunicación eficaz o la socialización. El diagnóstico de la alteración del lenguaje se debería realizar en la síntesis de los antecedentes del niño, la observación clínica directa en diferentes contextos, es decir, en la casa, la escuela y el trabajo, y los resultados de las pruebas estandarizadas para medir la capacidad del lenguaje. Formas de evaluación. La comunicación es importante en todos los aspectos del desarrollo de un niño y puede afectar a largo plazo su capacidad de socialización y aprendizaje. Es importante supervisar desde el nacimiento el desarrollo de la comunicación y de la audición en los niños.
Es importante que los padres y los profesionales puedan identificar lo antes posible trastornos potenciales de la comunicación. No obstante, la identificación temprana y el diagnóstico preciso de los trastornos de la comunicación pueden ser un gran desafío en el caso de los niños menores de 3 años de edad, que están en las primeras etapas del desarrollo del lenguaje. Por lo general, la precisión del diagnóstico aumenta a medida que el niño crece. Puede que sea particularmente difícil diagnosticar un problema de comunicación en niños que no tengan ningún otro problema evidente del desarrollo. Para poder identificar lo antes posible a niños pequeños con trastornos de la comunicación potenciales, todas las personas involucradas con niños pequeños, incluyendo padres y profesionales, necesitan entender lo siguiente. Desarrollo típico de la comunicación. ¿Cómo reconocen las señales de dificultades para la comunicación? Pasos a tomar cuando se identifican las inquietudes una vez que una inquietud en aumento sobre un trastorno de una comunicación ha sido identificada. Es importante que los profesionales realicen u ordenen pruebas de detección y una evaluación apropiada de la comunicación del niño. Es importante que todos los profesionales que están involucrados en el proceso de evaluación tengan los conocimientos y la experiencia de trabajar con bebés y niños pequeños. New York State Department of Health, 2011. Intervenciones. La intervención temprana es muy importante en los niños con trastorno de la comunicación. Lo mejor es comenzar el tratamiento en los primeros años o en los años preescolares. Esos años son un periodo crítico para el aprendizaje normal del lenguaje, las habilidades tempranas necesarias para el desarrollo normal del habla y el lenguaje se pueden evaluar incluso en bebés. A esa edad, el patólogo del habla y el lenguaje con los padres en la potenciación del desarrollo del habla y el lenguaje en el hogar. El tratamiento activo en la forma de terapia individual generalmente comienza entre los 2 y los 4 años. Los niños aprenden las habilidades del habla y el lenguaje escuchando el habla de otras personas y practicando cuando hablan a otras personas. Los padres son los maestros más importantes para sus hijos en los primeros años. Pueden aprovechar muchas oportunidades de escuchar y hablar. Eso se puede hacer señalando y nombrando con frecuencia cosas, lugares y personas importantes. También pueden leer y hablar con el niño durante el día, especialmente durante rutinas diarias, juegos interactivos y actividades que les gusten. Es importante tratar los trastornos del lenguaje lo antes posible. Las principales técnicas que se emplean son terapia del habla habitual. Consiste en el trabajar individualmente en el desarrollo del vocabulario y gramática. Psicoterapia. Se recurre cuando un niño tiene problemas emocionales a raíz de sus dificultades en el lenguaje.